So let's look at a general overview of Segment 3. First, moving from south to north, the portion of I-45 that travels around the west side of downtown will be moved to the east side, parallel to I-69, parallel to I-10 north of downtown, and then on to the north side, where it will reconnect with the existing I-45 corridor. This will provide and give us an opportunity to remove and repurpose the Pierce Elevated. By rerouting that traffic all on the east and north side of downtown, travelers will experience greater mobility and enhanced connectivity between the interstates. We will also continue to have downtown connectivity on the west side through downtown connectors. The project also gives us a great opportunity to incorporate drainage improvements and enhancements that will lessen some of the flood events and better control stormwater runoff. Some key takeaways are these. I-69 on the east side, as you go by Minute Maid Park, will be straightened as you approach the interchange. It will become the I-45, I-69, I-10 interchanges. Similarly, I-10 on the north side near the University of Houston downtown will be straightened, which again will improve connectivity and mobility. Some of the other components will be below street level construction of I-69 from Spur 527 all the way to Buffalo Bayou, instead of the up and down that you experience today. This will provide the option to put caps over the freeway to connect 3rd Ward to Midtown, Midtown to Downtown, and Downtown to East Downtown, referred to as EDO. The goal is to provide better connectivity between communities and destinations that are of interest to travelers. So let's discuss construction phasing and implementation, especially around downtown. Project 3A begins at Spur 527 and ends at Highway 288, which is elevated currently. It will be constructed below ground. This project is slated to start in the summer of 2026. This portion is estimated at $600 million. Segment 3B1 has two components. First is the drainage component along St. Emmanuel from McElhaney to Buffalo Bayou. This segment project will be the first to be implemented. Segment 3B2 will be the construction of the interchanges with I-69, State Highway 288, and I-45. Segment 3B2 will be the construction of the interchanges with I-69, State Highway 288, and I-45. This project is slated to start in March of 2025. Then we have the components of Project 3C1 through 3C4, which run along I-10. 3C1 beginning on the east side to Waco Street. We hope to put that out to construction in 2027, and that is a widening and reconstruction of that portion of the freeway. Segment 3C2 will be the large interchange with I-69 and I-45 at I-10. The plan is to go out with a design and build contract in 2027. 3C3 will be from White Oak Bayou to McKee. TxDOT believes it may be able to accelerate that piece to the summer of 2026. And segment 3C4 is the remaining portion on the west side interchange of I-10 and I-45, taking you north to Quitman, west of Houston Street, and also bringing it into downtown, reconnecting the HOV and the metro facilities downtown. So we've talked about caps, but what is a cap? Segment 3 actually has 3 of the 5 potential caps. Caps are the platforms placed above below-grade sections of freeway that help to bring a community together. We have the opportunity to increase the concrete surface and space that gives us a larger area that can be repurposed for many different community needs. That's what we call the art of the possible. So once these caps are in place, there's great opportunity for creating places for children to play, places for recreation, for pets to get exercise, and to come have theater and arts events for the community. And then there's Section 3D1, which will be the place where the below-grade section of I-69 and I-45 is formed behind the George R. Brown Convention Center, Minute Maid Park, and the soccer stadium. We have a real opportunity now for an entertainment space that connects all of those areas and the East Downtown with downtown proper. Additionally, the NHHIP will be able to reduce the floodplain wall on Buffalo Bayou that goes through downtown. We will be able to reduce the number of structures that get flooded today. And we are participating with our partners, including the Harris County Flood Control District and the City of Houston in the North Canal projects.
TxDOT has put $20 million into the city's North Canal project, which is a bypass to reduce the level of flooding along Buffalo Bayou. The South Canal project will be a component of which TxDOT will construct as a part of the NHHIP Project 3C2. Additionally, along the below-grade sections of I-69 along St. Emmanuel and Hamilton Street, the project will add capacity to hold stormwater. That means that more of the water that today sits on highways, local roadways, or even properties will now be stored underground in large 12-foot by 12-foot conduits. That water can now be detained and released over time into the bayou. The first project that will begin construction on Section 3B is actually a storm sewer improvement along St. Emmanuel that puts the 12-foot by 12-foot conduit in place and reconstructs the roadway. TxDOT will actively stay engaged with the public throughout design and construction of this project. Veamos una visión general del segmento 3. En primer lugar, tomaremos la I-45 que va por el lado oeste del centro y la trasladaremos al lado este, paralela a la I-69 y paralela a la I-10 en el lado norte para volver a conectar con la I-45. Esto nos da la oportunidad de eliminar o reutilizar el Pierce Elevated, el puente elevado de Pierce, y tomar la I-45 y su tráfico y ponerlo todo en el este y el lado norte, dándonos una movilidad más fácil y conexiones de movilidad mejoradas entre las interestatales. También seguiremos teniendo conectividad con el centro en el lado oeste a través de los conectores del centro. El proyecto también nos brinda la gran oportunidad de incorporar mejoras en el drenaje que reducirán algunas de las inundaciones y controlarán mejor la escorrentía de las aguas pluviales. Algunos de los puntos clave de los que quiero hablar son la I-69 en el lado este al pasar por Minute Maid Park, que vamos a enderezar al entrar en el intercambiador, que ahora será el intercambiador I-45, I-69 y I-10. Del mismo modo, I-10 en el lado norte de la Universidad de Houston Downtown, vamos a ser capaces de enderezar y mejorar la conectividad y los aspectos de la movilidad. Algunos de los otros componentes serán, al rebajar la I-69 desde Spur 527 hasta Buffalo Bayou, en lugar de subir y bajar como lo hace hoy, nos da la opción de poner tapas para conectar Third Ward, Midtown, Midtown Centro y Centro con Edo. Así que ahora vamos a tener no solo una mejor conectividad entre la comunidad, sino también lugares de destino a los que usted podría venir. Hablemos de la construcción, fases y la aplicación, especialmente en torno al centro de la ciudad del segmento 3. El proyecto 3A comienza en Spur 527 en la autopista 288. La sección elevada de hoy ahora se tomará y se dejará bajo tierra. Este proyecto está programado para comenzar en el verano del 2026 y es un proyecto de alrededor de $600 millones. El segmento 3B1 tiene dos componentes. 3B1 es el primero, el componente de drenaje de St. Emmanuel a lo largo de McElhenny hasta Buffalo Bayou. Ese proyecto es en realidad el primero que se ejecutará. Segmento 3B2 será el intercambio a continuación con I-69, la autopista 288 y la I-45. Ese proyecto está programado para comenzar en marzo de 2025. Luego tenemos los componentes de 3C1 a 3C4 que se extienden a lo largo de la I-10. 3C1 comenzando en el lado este desde Gregg Street hasta Waco Street. Esperamos ponerlo en construcción en el 2027. Se trata de una reconstrucción y ampliación de las instalaciones existentes. 3C2 será el gran intercambiador con I-69, I-45 y I-10. Tenemos previsto firmar un contrato de diseño y construcción otra vez en el año 2027 para este enlace. 3C3 será desde White Oak Bayou hasta McKee Street. Es la realineación de la I-10 a través y alrededor de las instalaciones de la Universidad de Houston Downtown. Y ese proyecto es de alrededor de $250 millones, y creemos que podríamos acelerar esa parte para el verano de 2026. Y luego 3C4 es el enlace restante del lado oeste de la I-10 y la I-45, llevándolo al norte de Quitman, al oeste de Houston Street y también llevándolo al centro, reconectando las instalaciones para vehículos de alta ocupación, HOV,
y metro dentro y fuera del centro. Hemos hablado de tapas. ¿Qué es una tapa? El segmento 3A tiene 3 de las 5 tapas potenciales en el NHHIP, y una tapa es básicamente que a medida que pasamos de elevado a rebajado, no solo conectamos la carretera que une la comunidad de un lado a otro, tenemos la oportunidad de aumentar la superficie de concreto y el espacio que nos da un área más grande que puede ser reutilizada para muchas necesidades diferentes de la comunidad. Esto es lo que llamamos el arte de lo posible. Así que una vez que estas tapas estén en su lugar, hay una gran oportunidad entonces para lo que podrían ser, lo que podríamos poner encima, lugares para que jueguen los niños, lugares para que se recree, lugares para que usted y sus mascotas hagan ejercicio, lugares para venir y tener teatro y eventos artísticos para la comunidad. Y la 3D1 será la parte en la que bajaremos la I-69 y la I-45 por detrás del centro de convenciones George R. Brown, el Minute Maid Park y el estadio de fútbol. Ahora tenemos una oportunidad real de crear un espacio de recreo que conecte todas estas zonas con la comunidad de Ido y el centro de la ciudad. Ahora, con el NHHIP, vamos a poder reducir la llanura aluvial de Buffalo Bayou que atraviesa el centro de la ciudad. Podremos reducir las estructuras que actualmente se inundan y también estamos participando directamente con nuestros socios, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris, la ciudad de Houston, en los proyectos del Canal Norte. TxDOT ha puesto $20 millones en el proyecto de la ciudad del Canal Norte, que es una desviación para reducir el nivel de inundación a lo largo de Buffalo Bayou. Y luego, el componente del Canal Sur, TxDOT construirá como parte de NHHIP en nuestro proyecto 3C2. Además, cuando miramos a lo largo de los tramos rebajados de la I-69, a medida que avanzamos a lo largo de la calle St. Emmanuel, a medida que avanzamos a lo largo de la calle Hamilton, añadiremos capacidad para mejorar la entrada del flujo de aguas pluviales. Lo que esto significa es que el agua que hoy se encuentra en las carreteras o en las calles locales o incluso en las propiedades, más de esa agua será tomada y almacenada bajo tierra en grandes cajas de alcantarillado pluvial 12x12, que luego en el tiempo puede ser liberado en el bayou. El primer proyecto que vamos a llevar a cabo en la 3B1 es una mejora del alcantarillado pluvial a lo largo de St. Emmanuel, en la que se instalará la caja de 12x12 y se reconstruirá la calzada. Nos mantendremos en contacto con el público durante el diseño y la construcción del proyecto.